Entre los siglos IV y III antes de Cristo, Roma extendió su dominio a toda la península itálica gracias a sus disciplinadas legiones y una hábil diplomacia. Pronto su expansión chocó con la Cartago fenicia, a quien se enfrentó en las guerras púnicas por el control del Mediterráneo. Tras la Segunda Guerra Púnica, Roma conquistó la Hispania Citerior y la Galia Cisalpina, y durante el siglo II impuso su hegemonía en el Mediterráneo occidental. Las campañas de César, a mediados del siglo I antes de Cristo, otorgaron a Roma el poder sobre la Galia y el norte de África. Con Octavio, el Imperio Romano vivió su apogeo. La leyenda romana dice que la ciudad fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos que fueron abandonados de niños y criados por una loba. Los dos hermanos se propusieron construir su propia ciudad a orillas del río Tíber, pero su falta de acuerdo sobre quién la gobernaría acabaría en tragedia. Remo fue asesinado por Rómulo, de cuyo nombre proviene el de Roma. Líderes. Julio César. Julio César es recordado como uno de los líderes más grandes de Roma, a pesar de que en realidad nunca fue emperador. Durante un tiempo gobernó Roma con Pompeyo y Craso como el trío de cónsules llamados el Triunvirato. Durante este tiempo anexó a Francia y a Bélgica al imperio e hizo dos incursiones en Gran Bretaña. Su ruina llegó cuando trató de hacer que este nombramiento temporario fuera vitalicio. Sus enemigos lo acuchillaron hasta la muerte en las escalinatas del Senado. Augusto. Augusto fue el heredero nombrado por el César, pero esto no evitó una prolongada lucha por el poder con Marco Antonio. Los éxitos de Augusto fueron muchos. Trajo paz luego de años de conflicto y dio la ciudadanía a todos los italianos. Eliminó de raíz la corrupción en el gobierno y permitió obtener cargos a los ciudadanos de clase baja. Antes de morir nombró a Tiberio como su sucesor, poniendo fin a la república para siempre. Entre otros líderes importantes se encuentran Calígula, Claudio y Nerón. Calígula. El nombre real de Calígula era Cayo Julio César Germánico. Calígula era un sobrenombre que significa pequeña bota, que le pusieron cuando era un niño a causa del uniforme militar en miniatura que vestía. A pesar de sus comienzos turbios, se rumoreaba que había ahogado al anterior emperador Tiberio y asegurado su sucesión haciendo ejecutar al hijo. Calígula gozó de popularidad en un principio, adoptó abundantes diversiones y abolió los impuestos a la esclavitud, pero en menos de 7 meses cayó enfermo y, al sanar, surgió una persona totalmente cambiada. Hizo circular falsos juicios por traición para recaudar dinero, humilló al Senado, exigió que se le tratara como un dios y cometió incesto con sus 3 hermanas. Poco después, la gente del gobierno había tenido suficiente y Calígula, junto con su esposa y su hija, fueron asesinados por la Guardia Pretoriana. El emperador solo tenía 29 años. Claudio. Las conexiones imperiales de Claudio eran buenas, pero con sus discapacidades y la falta de experiencia militar, no era una opción obvia de emperador. De hecho, era un hombre muy culto y demostró ser un emperador capaz, presidiendo un programa de trabajos públicos e importantes reformas administrativas. Es también responsable por la gran anexión de Gran Bretaña al imperio en el año 43 después de Cristo, pero no era popular, particularmente entre el Senado. Su esposa, Mesalina, conspiró contra él junto al cónsul Silio. Claudio los hizo matar. Su siguiente esposa, Agripina, conspiró para convertir a su hijo, Domitio, más tarde Nerón, en heredero, en lugar de británico, hijo de Claudio. Aunque Claudio adoptó a Domitio, Agripina lo envenenó con un plato de hongos y convirtió a Nerón en emperador. Cínicamente, Nerón defecó a Claudio después de su fallecimiento. Año 55 a.C. Julio César dirige 8 legiones romanas, un total de 40.000 hombres por el norte a través de la Galia, una provincia romana que englobaba las actuales Francia, Bélgica y Suiza. Quiere ir a la Germania, a Alemania, y cruzar el Rin, porque ningún otro general lo ha hecho hasta el momento.
Cruzar el Rin fue una nueva proeza de ingeniería por su alcance. El río tenía 300 metros de ancho, probablemente más, y entre 7 y 9 metros de profundidad, con corrientes impredecibles. César y sus ingenieros tenían que proyectar un puente que no solo fuera muy fuerte, sino también muy estable, y lo suficientemente grande como para que pudiera pasar por él una legión. El puente tendría que tener la longitud de 4 campos de fútbol y aguantar el peso de 40.000 soldados. Los cimientos del puente se construirían con una serie de pilares de madera clavados en el lecho del río. Cada pilar tenía medio metro de grosor. En la mitad del puente debían tener hasta 9 metros de altura para que llegaran hasta el fondo desde la superficie. Los ingenieros de César introdujeron los pilares en diagonal para dar más estabilidad al puente. En el lado río arriba los pilares estaban inclinados en la dirección de la corriente. 12 metros corriente abajo, los pilares correspondientes estaban inclinados contra corriente. Cada grupo de pilares estaba sujeto mediante una viga de unión de 60 centímetros de grosor. Luego se colocaron trozos de madera de un lado a otro de las vigas y se terminó la superficie con haces de palos firmemente enrollados. El diseño del puente en sí era innovador, pero lo más sorprendente de esta proeza de ingeniería fue la velocidad con la que se construyó. A los 10 días de ordenar su construcción, César cruzó marchando sobre su puente en dirección a su destino. Los ingenieros de Roma tenían un arma secreta que les permitía construir cosas más grandes, más fuertes y en menos tiempo que nadie. Un hormigón impermeable mezclado con una arena volcánica que se llamaba pozzolana. Al principio, el hormigón no era más que una simple cal, una mezcla de agua que, aunque se asentaba, no era muy fuerte. Y de hecho las partículas del primer hormigón se descomponían fácilmente. Pero en el hormigón romano, la arena pozzolana reaccionaba con la cal, resultando un hormigón muy parecido al hormigón actual, mucho más fuerte. Se dieron cuenta bastante pronto de que utilizando esta sustancia podían construir literalmente debajo del agua. Un invento extraordinario que les permitiría crear pilares enormes que podían resistir dentro del agua, revolucionando así las comunicaciones. Ahora, se podían construir puentes permanentes en lugar de puentes de madera. Teatros. Los romanos de categoría consideraban el teatro como un entretenimiento vulgar. Por esta razón, los teatros de Roma en sí mismo eran simples estructuras de madera, que no han sobrevivido hasta nuestros días. Los mejores ejemplos de teatros romanos se pueden observar fuera de Roma, donde el teatro era un entretenimiento más popular. Los teatros de piedra tenían forma de herradura y eran construidos sobre las laderas de las colinas, con asientos en hilera sobre bancos de piedra y un gran escenario amurallado al fondo. Tanto la visibilidad como la acústica eran excelentes. La audiencia era protegida del sol mediante techos de lona o de madera, y en Pompeya hasta tenían un dispositivo para pulverizar a los concurrentes con agua fresca. Uno de los teatros que mejor ha sobrevivido es el de Orange, en el sur de Francia, cuyo gran muro, que mide 116 pies de alto y 340 pies de largo, todavía permanece en pie. De todos los logros de ingeniería, ninguno cambió tanto la vida en Roma como el agua corriente. El sistema de distribución de las aguas en Roma supuso un salto espectacular respecto a todo lo que hubiera habido antes. En la capital, 11 acueductos llevaban un flujo continuo de agua fresca a sus ciudadanos. En total transportaban 750 millones de litros al día desde las montañas a kilómetros de distancia hasta la ciudad. Los acueductos revolucionaron la vida cotidiana de los ciudadanos romanos, pero no solo la de los jardines y las villas de los ricos o los palacios de los emperadores, sino la del ciudadano medio romano. Se disponía de tanta agua en la ciudad de Roma que con ella se podía abastecer a una enorme población. Los acueductos favorecieron el crecimiento de una nueva cultura urbana. Con el flujo constante de agua podían vivir en la capital hasta 1 millón de personas con toda comodidad e higiene.
El agua de los acueductos es lo que limpia todo lo que ensucian los romanos y mantiene limpia la ciudad. Esa es otra razón por la que los romanos se creen que son superiores, porque son más limpios que los demás. Los acueductos, en teoría, no son tan complicados. Es decir, que el agua va buscando los niveles inferiores y que, por lo tanto, puedes conducir el agua por una pendiente desde cualquier zona hasta otra zona. Esa es una premisa bastante sencilla, que cualquiera podría saberla. Pero en la práctica, construir un acueducto es ya otra cosa. Los romanos planificaron sus acueductos para que se acercaran a la ciudad en un ángulo o pendiente que fuera descendiendo gradualmente. La pendiente bajaba unos cuantos centímetros cada 100 metros. La inclinación del acueducto tenía que calcularse desde grandes distancias, 40, 50 o incluso más de 60 kilómetros, desde los manantiales de las montañas hasta las ciudades. Y eso tenía que mantenerse. No se podían desviar de ello con independencia de la naturaleza del terreno del que se tratase. Para mantener el ángulo preciso de la corriente de agua a través de las grandes montañas, los ingenieros romanos crearon unos túneles con la inclinación exacta. Cuando los conductos llegaban a los valles, se elevaban por medio de muros de piedra. Si era necesario crear muros de más de 2 metros de altura, los romanos ahorraban material de construcción y, conservando su resistencia, perfeccionaron un concepto arquitectónico de la antigüedad: el arco. El arco revolucionó la arquitectura en el mundo antiguo, permitiendo distancias mucho mayores de las que nunca habían sido posibles. Los arcos cambiaron totalmente la concepción espacial de la arquitectura romana. Los arcos se construían sobre una estructura de madera temporal que sostenía cada piedra en su lugar hasta que se colocaba la dovela o piedra angular en el centro. La dovela distribuía el peso por igual a cada lado del arco, lo que permitía colocar otras piedras encima de ella. La primera calzada nacional de Roma, que recorría 212 kilómetros desde la capital hasta la provincia de Campania al sur. Una vez se conseguía despejar la ruta ideal, se cavaba una zanja ancha y se rellenaba con tierra y cantos rodados para crear una base sólida. Después se cubría con una capa de grava compactada con arcilla o mortero. La superficie superior se componía de una capa de gruesos adoquines inclinados que permitían que el agua escurriera hacia los lados. Quizá la lección más importante que nos enseñaron los romanos fue una que ni Julio César, ni Nerón, ni Caracalla llegaron nunca a comprender: que la misma ambición ciega que impulsa nuestro progreso puede provocar también nuestra propia desaparición. Esta gente consiguió satisfacer sus ambiciones y sus apetitos de tal manera que por un lado les admiramos y por otro, al mismo tiempo, les aborrecemos. Los antiguos romanos eran a menudo violentos, vengativos, avariciosos y egocéntricos. Pero las imponentes estructuras que dejaron a su paso permanecen como prueba no solo del poder de una civilización, sino del ilimitado potencial que tiene la humanidad.